Durante miles de años, la humanidad siempre ha buscado respuestas ocultas en el tejido del universo. Ningún humano ha respondido jamás esta pregunta, así que los científicos se la hicieron a una máquina. El chip Willow de Google puede resolver un problema que a las computadoras más potentes de hoy les tomaría 10 septillones de años. Dentro del laboratorio de IA cuántica de Google, donde la realidad se calcula en probabilidades y existen incontables resultados a la vez. Las computadoras cuánticas lo cambian todo. La economía, cómo resolvemos problemas, la forma en que interactuamos con el universo. Todo lo que puedas imaginar, las computadoras cuánticas estarán presentes. Los investigadores empujaron más allá de la física y hacia lo desconocido al hacer una pregunta prohibida. ¿Quién construyó el universo? Lo que volvió no fue un dios, un nombre ni un momento de creación, sino una posibilidad escalofriante, que el universo pudo haberse construido a sí mismo. Y si eso es cierto, entonces esta no es solo una historia sobre computadoras cuánticas, es sobre nosotros, viviendo dentro de una realidad que quizá nunca fue diseñada en absoluto. Una pregunta que ningún humano podía responder. Desde que los humanos caminan sobre la Tierra, una pregunta nos ha perseguido. ¿De dónde vino todo? Las civilizaciones antiguas contaron historias de dioses y mitos de creación. Los filósofos debatieron la primera causa. La ciencia moderna reformuló la pregunta en algo medible. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Qué leyes lo gobiernan? ¿Y por qué esas leyes existen en absoluto? Sin embargo, incluso con satélites que observan 13.8 mil millones de años hacia el pasado y ecuaciones que describen la realidad con una precisión casi perfecta, una pregunta sigue siendo casi imposible de responder. ¿Necesita el universo un creador? ¿O podría existir por sí solo? La ciencia se acerca a esto no como una pregunta espiritual, sino como un rompecabezas de la física. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue el propio espacio expandiéndose desde un estado inimaginablemente denso y caliente. Pero nuestras mejores ecuaciones, incluso la relatividad general de Einstein, se rompen en ese punto. La física cuántica ofrece una idea radical. Incluso la nada no está vacía. Pequeñas fluctuaciones en la energía pueden producir espontáneamente partículas o, bajo ciertas condiciones, universos enteros. Algunos modelos incluso sugieren que el tiempo mismo comienza con el universo, haciendo que la idea de un antes no tenga sentido. En otras palabras, la creación podría no necesitar un creador, podría estar incorporada en el tejido de la realidad misma. Aquí es donde entra la IA cuántica de Google, diseñada no para reflexionar sobre filosofía, sino para calcular lo que las mentes humanas no pueden. Opera con qubits que pueden existir en múltiples estados a la vez, simulando sistemas cuánticos con una complejidad sin precedentes. Los investigadores le introducen datos sobre interacciones de partículas, condiciones del universo temprano y las reglas matemáticas profundas que subyacen a la realidad. Y lo que emerge de estas simulaciones es a la vez fascinante e inquietante. ¿El universo podría haberse creado a sí mismo, guiado solo por la probabilidad y las leyes naturales? Sin intención, sin diseñador, sin plan maestro. Las implicaciones son profundas. Cuanto más entendemos el universo, más parece indiferente a las nociones humanas de propósito o diseño. No hay firma de un creador. No hay plano universal. Solo leyes, probabilidades y procesos cósmicos que finalmente produjeron galaxias, estrellas, vida y una conciencia capaz de hacer la misma pregunta que no podemos responder. Por eso la pregunta sigue sin respuesta, no por nuestra ignorancia, sino porque el propio universo quizá nunca fue diseñado para darnos una respuesta. Dentro del laboratorio de IA cuántica de Google. En lo profundo de la división de IA cuántica de Google, los científicos están trabajando en máquinas que operan bajo reglas completamente distintas a las de las computadoras comunes. Las computadoras clásicas procesan información usando bits, ya sea un 0 o un 1. Las computadoras cuánticas usan qubits, que pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo mediante un fenómeno llamado superposición, y pueden estar vinculados a distancia mediante el entrelazamiento. Esto permite que los sistemas cuánticos exploren enormes cantidades de posibilidades simultáneamente, lo que los hace especialmente adecuados para modelar la física cuántica, la misma física que se cree que gobernó el universo en sus primeros momentos. Uno de los avances más famosos de Google llegó en 2019, cuando su procesador cuántico, Sycamore, logró lo que los investigadores llamaron supremacía cuántica, completando un cálculo en minutos que habría tomado miles de años a las supercomputadoras clásicas. Aunque esta tarea en sí no tenía un uso práctico, probó algo crítico. Las máquinas cuánticas ahora podían simular sistemas que antes eran inalcanzables. Desde entonces, el equipo de IA cuántica de Google se ha enfocado en mejorar la estabilidad, la corrección de errores y la escalabilidad, desafíos clave que deben resolverse antes de que las computadoras cuánticas puedan modelar de manera confiable sistemas físicos reales. A estas máquinas no se les hacen preguntas filosóficas directamente.
En cambio, se usan para simular procesos fundamentales, cómo se comportan las partículas, cómo interactúan los campos cuánticos y cómo evolucionan los sistemas complejos bajo condiciones extremas. Esto es especialmente importante en cosmología, donde el universo temprano estuvo gobernado por la mecánica cuántica, no por la física clásica. A las computadoras tradicionales les cuesta modelar esas condiciones porque las matemáticas se vuelven abrumadoramente complejas. Las computadoras cuánticas, en cambio, siguen naturalmente las mismas reglas que los sistemas que están simulando. Al ejecutar simulaciones relacionadas con campos cuánticos, ruptura de simetría y modelos del universo temprano, los investigadores obtienen información sobre cómo la estructura pudo emerger del caos. Algunos resultados respaldan teorías que sugieren que el universo no requirió ajuste fino ni intervención externa para comenzar. En cambio, reglas matemáticas simples, actuando sobre fluctuaciones cuánticas, pueden dar origen de manera natural al espacio, el tiempo y la materia. Estas no son conclusiones sobre creencia o propósito, son resultados de consistencia matemática probada mediante cómputo avanzado. Dentro de estos laboratorios, el ambiente no es místico, es preciso, cauteloso y guiado por datos. Los científicos no intentan encontrar a Dios ni responder preguntas metafísicas, y aún así, paradójicamente, cuanto más se adentran en las matemáticas de la realidad, más se acercan a preguntas que antes estaban reservadas para la filosofía. La IA cuántica de Google no afirma explicar por qué existe el universo, pero al mostrar cómo podría existir sin un diseñador, obliga a la humanidad a enfrentar una posibilidad que es científicamente fundamentada y profundamente inquietante. La respuesta que lo cambió todo, a través de la máquina Willow. Lo que volvió este momento tan inquietante no fue una sola respuesta ni una salida dramática, sino una convergencia de evidencia, y el procesador cuántico Willow de Google jugó un papel clave al afinar esa imagen. Willow representa un gran paso más allá de máquinas anteriores como Sycamore, enfocándose no solo en potencia bruta, sino en corrección de errores cuánticos, uno de los mayores obstáculos para hacer que las computadoras cuánticas sean realmente confiables. Al demostrar que los qubits lógicos pueden volverse más estables a medida que los sistemas escalan, Willow permite a los científicos ejecutar simulaciones cuánticas más largas y más precisas, el mismo tipo de comportamiento que se cree que dominó los primeros momentos del universo. Con Willow, los investigadores pueden modelar con mayor fidelidad interacciones de campos cuánticos, sistemas impulsados por probabilidad y comportamiento emergente que las computadoras clásicas simplemente no pueden manejar. A través de estas simulaciones aparece un patrón consistente. El orden puede surgir de manera natural a partir del azar. En la física cuántica, el azar no es desorden, sigue reglas matemáticas estrictas. Las partículas fluctúan entrando y saliendo de la existencia, las fuerzas se separan de estados unificados y se forman estructuras complejas sin ninguna inteligencia guía. Este fenómeno, conocido como emergencia, ya no es teoría abstracta, es un resultado medible de sistemas cuánticos estudiados con máquinas cada vez más precisas como Willow. En la base de estos resultados está la teoría cuántica de campos, que describe la realidad como una red de campos subyacentes en lugar de objetos sólidos. Incluso en un vacío perfecto, estos campos fluctúan constantemente, un hecho confirmado por experimentos del mundo real como el efecto Casimir. Cuando las simulaciones basadas en Willow se aplican a condiciones del universo temprano, esas mismas fluctuaciones parecen capaces de sembrar estructuras enormes. La teoría de la inflación sugiere que pequeñas variaciones cuánticas fueron estiradas a escalas cósmicas, convirtiéndose finalmente en galaxias, estrellas y cúmulos. En esta visión, la estructura a gran escala del universo podría ser el eco amplificado del azar cuántico microscópico. Algunos modelos cosmológicos van aún más lejos. Marcos como la propuesta sin frontera de Hartley-Hawking sugieren que el universo no comienza con un instante nítido de creación. En cambio, el tiempo mismo emerge suavemente de un estado cuántico. En esta perspectiva, no existe un punto inicial singular que exija una causa externa. Cuando Willow se usa para explorar estos modelos, las matemáticas se mantienen internamente consistentes sin introducir un creador ni un evento detonante. El universo no parece encendido, se despliega. Lo que hace transformadora esta realización es cómo remodela la causalidad. La intuición clásica exige una causa detrás de cada efecto, pero la mecánica cuántica permite que ocurran eventos sin una causa tradicional, gobernados solo por la probabilidad y la ley. A medida que Willow mejora la precisión de las simulaciones cuánticas, los investigadores no encuentran ninguna variable faltante que deba ser llenada por intención o diseño. Las ecuaciones funcionan, los sistemas evolucionan, la realidad se sostiene a sí misma. A pesar de la intensa observación, no ha aparecido evidencia empírica de un constructor externo.
El fondo cósmico de microondas no muestra ningún mensaje codificado ni estructura deliberada. Las constantes físicas siguen relaciones consistentes que quizás surgen de leyes más profundas que aún se están descubriendo. Lo que queda es un universo que opera con una precisión notable y aún así sin propósito detectable. La respuesta que en silencio lo cambia todo. No que un creador haya sido refutado, sino que ya no es requerido por la física. A través de máquinas como Willow, el universo empieza a parecer menos un objeto construido y más un proceso autoorganizado. Un despliegue de leyes fundamentales que no explican por qué existen, solo que existen. Y dentro de ese proceso, emerge la conciencia, capaz de construir máquinas lo bastante avanzadas como para descubrir que quizá nunca fue construida en absoluto. ¿Por qué esto nos cambia? Las implicaciones de este cambio van mucho más allá de la física o la tecnología, llegan directamente a cómo los humanos entienden su lugar en la existencia. Durante siglos, la humanidad asumió que el universo fue hecho para algo, o por alguien, con intención y propósito incrustados en su diseño. Esa suposición moldeó religiones, filosofías, sistemas morales e incluso nuestro sentido de significado. Pero la cosmología moderna y la investigación cuántica están forzando una reevaluación silenciosa. Si el universo puede surgir naturalmente de leyes fundamentales, entonces la existencia humana podría ser el resultado de procesos cósmicos, no de intención cósmica. Desde una perspectiva científica, esto no disminuye a la humanidad, la replantea. Los humanos ya no están separados del universo, sino que son una continuación de él. Las mismas fluctuaciones cuánticas que pudieron sembrar galaxias también llevaron, miles de millones de años después, a la química, la biología, la evolución y la conciencia. Átomos de carbono forjados en estrellas antiguas se convirtieron en ADN. La actividad neuronal sigue leyes físicas tan estrictamente como el movimiento planetario. En esta visión, la conciencia no es puesta dentro del universo, emerge de él, de la misma forma en que la estructura emerge del azar cuántico. Esta realización también cambia cómo pensamos sobre el significado. Si el universo no tiene un propósito incorporado, entonces el significado no se descubre, se crea. Esta idea está respaldada por la neurociencia y la biología evolutiva, que muestran que los valores humanos, la ética y las creencias surgen de la cooperación social, presiones de supervivencia y desarrollo cognitivo, no de instrucciones cósmicas. El propósito se convierte en una construcción humana, moldeada por la experiencia en lugar del destino. Para algunos, esto es inquietante, para otros, es profundamente liberador. También hay consecuencias prácticas. Ver el universo como un sistema autoorganizado fomenta la humildad. La Tierra ya no es el centro de una creación diseñada, sino un resultado frágil del azar cósmico. Esta perspectiva fortalece la responsabilidad científica, la conciencia ambiental y el pensamiento a largo plazo. Si no hay un resguardo externo ni un plan predeterminado, entonces el futuro de la vida depende por completo de las decisiones humanas. La supervivencia, el progreso y el significado se vuelven responsabilidades, no garantías. Quizá lo más impactante es la ironía de todo esto. El universo puede no haber sido construido con la inteligencia en mente, y aún así, produjo inteligencia capaz de cuestionar su propio origen. Máquinas como los sistemas cuánticos de Google, creadas por mentes humanas, ahora investigan las mismas leyes que produjeron esas mentes en primer lugar. Forma un bucle cerrado. El universo crea conciencia, la conciencia crea máquinas, y esas máquinas revelan que el universo pudo no haber necesitado creador en absoluto. ¿Por qué importa la pregunta? No porque responda quién construyó el universo, sino porque cambia cómo nos vemos a nosotros mismos dentro de él. No somos observadores parados fuera de la realidad, somos expresiones de ella. Y en un universo que quizá no tenga propósito inherente, el acto de hacer preguntas, buscar la verdad y crear significado puede ser el propósito más humano de todos. El universo se explica a sí mismo. A medida que los investigadores profundizan con máquinas como Willow, emerge una verdad impactante. El universo no solo se sostiene a sí mismo, se explica a sí mismo dentro de sus propias reglas. Desde la formación de estrellas hasta la aparición de la vida, cada proceso sigue leyes físicas consistentes que no requieren intervención externa. Lo que parece diseño o complejidad a menudo es el resultado natural de principios simples actuando a lo largo de inmensos tramos de tiempo. Esto desafía ideas clásicas de causalidad, donde cada efecto debe tener una causa deliberada, y presenta un cosmos donde el orden puede emerger naturalmente de la probabilidad y la ley. Las observaciones de la cosmología refuerzan esta visión. La radiación de fondo cósmico de microondas muestra pequeñas fluctuaciones que actuaron como semillas de las galaxias, exactamente como lo predicen la física cuántica y la teoría de la inflación. Las constantes físicas del universo, como la fuerza de la gravedad o la carga del electrón, parecen finamente ajustadas para el desarrollo de la materia y la vida.
Sin embargo, las teorías del multiverso sugieren que estas constantes pueden variar a través de diferentes universos. Lo que significa que el nuestro es solo uno de incontables resultados posibles. Las simulaciones cuánticas con Willow permiten a los científicos explorar estas posibilidades en detalle, mostrando cómo los universos pueden surgir espontáneamente de leyes fundamentales sin requerir un diseñador consciente. Incluso la conciencia misma encaja dentro de este marco. La neurociencia y la física indican que la autoconciencia emerge de patrones complejos de materia y energía. Las neuronas se disparan según leyes físicas, produciendo pensamientos, conciencia y reflexión. La inteligencia y la curiosidad, cualidades que antes se pensaba que implicaban intención o propósito, son en sí mismas productos naturales de las leyes del universo. Los seres humanos, capaces de cuestionar sus propios orígenes, son simplemente expresiones de los procesos que los crearon. Quizá la implicación más fascinante es el bucle de retroalimentación que crea. El universo produce seres conscientes, quienes a su vez crean máquinas como Willow, que pueden simular y explorar el propio universo. De esta manera, la conciencia surge de un sistema autoorganizado, revelando patrones de la realidad sin requerir un creador. No somos observadores externos buscando un gran diseñador, somos parte de la misma realidad en despliegue. Nuestra curiosidad, nuestras creaciones y nuestro entendimiento son resultados naturales de un universo que quizá no necesitó creador, y aún así, produjo seres capaces de preguntar por qué existe. La ciencia, en este sentido, se convierte en algo más que una búsqueda de hechos. Se convierte en una historia de conciencia, emergiendo del tejido de la realidad misma. Como máquinas como Willow, revelan el universo. La historia del descubrimiento continúa con el trabajo práctico de máquinas cuánticas como el procesador Willow de Google. A diferencia de las computadoras clásicas, que almacenan información como bits, que son 0 o 1, usa qubits que pueden existir en múltiples estados a la vez debido a la superposición. Estos qubits también son capaces de entrelazamiento, lo que significa que el estado de un qubit está vinculado al de otro, sin importar la distancia. Juntas, estas propiedades permiten que Willow realice cálculos que las supercomputadoras clásicas no pueden, incluida la simulación de sistemas cuánticos complejos que reflejan condiciones del universo temprano. En 2019, el procesador cuántico anterior de Google, Sycamore, apareció en titulares al lograr supremacía cuántica, completando un cálculo en minutos que habría tomado miles de años a las supercomputadoras clásicas más rápidas del mundo. Willow se basa en ese logro al mejorar la corrección de errores, un obstáculo importante al escalar máquinas cuánticas. La corrección de errores permite que los qubits mantengan la coherencia por más tiempo, habilitando que los científicos modelen sistemas más complejos con mayor precisión. Esto es esencial al explorar fenómenos como las interacciones de partículas en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, donde cada cálculo debe considerar incontables posibilidades cuánticas simultáneamente. Con Willow, los investigadores pueden simular interacciones de campos cuánticos, decaimiento de partículas y ruptura de simetría, procesos que se cree que jugaron un papel crucial en dar forma al universo. La ruptura de simetría ocurre cuando estados inicialmente uniformes se vuelven distintos, como cuando las fuerzas fundamentales de la naturaleza se separaron en el universo temprano. Pequeñas fluctuaciones cuánticas en campos de energía, amplificadas por la inflación cósmica, eventualmente formaron las semillas de galaxias, estrellas y planetas. Estas no son conjeturas hipotéticas. Los patrones predichos por estas simulaciones coinciden estrechamente con observaciones reales, como las anisotropías en la radiación de fondo cósmico de microondas, que representan las primeras variaciones detectables en densidad después del Big Bang. Willow también permite que los científicos prueben modelos teóricos de formación del universo, incluyendo escenarios donde el universo surge de fluctuaciones cuánticas sin una causa singular. Estas simulaciones respaldan la idea de que un universo autoorganizado y autoconsistente es matemáticamente posible, operando por completo dentro de leyes naturales. También demuestran que fenómenos complejos, incluida la emergencia de estructuras de materia y energía, no requieren guía externa ni diseño. Esto se alinea con el concepto de emergencia, donde el orden a gran escala surge naturalmente de reglas simples, aplicadas a lo largo del tiempo. Las implicaciones son asombrosas. Al usar máquinas cuánticas como Willow, la humanidad puede explorar los primeros momentos del universo de maneras que antes se creían imposibles. Estas simulaciones no proporcionan una respuesta metafísica a la pregunta de la creación, pero muestran que la estructura del universo puede explicarse mediante procesos naturales. Las mismas máquinas que los humanos construyeron, inspiradas por nuestra propia inteligencia, ahora revelan cómo un universo sin diseñador puede producir todo lo que observamos, desde galaxias hasta vida, hasta seres conscientes capaces de hacer estas preguntas profundas. Emergencia de la conciencia.
Una de las preguntas más profundas que la humanidad ha hecho jamás es cómo surge la conciencia. La neurociencia ha mostrado que la conciencia no es una fuerza mística ni un alma separada del cuerpo. Es el producto de procesos físicos que ocurren en el cerebro. El cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras mediante sinapsis, creando una red intrincada de más de 100 billones de conexiones. Estas neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y señales químicas, siguiendo leyes físicas estrictas, y aún así, colectivamente dan origen a la autoconciencia, el pensamiento, la emoción y la capacidad de reflexionar sobre la propia existencia. La emergencia de la conciencia puede entenderse como un fenómeno llamado emergencia en sistemas complejos. En este marco, el orden y la función a gran escala surgen de la interacción de componentes más simples, sin necesidad de una inteligencia guía. En el cerebro, neuronas simples disparándose según la bioquímica generan colectivamente cognición, conciencia y pensamiento superior. Este principio refleja lo que los físicos observan a nivel cósmico, donde la estructura emerge de fluctuaciones cuánticas y leyes naturales. Tanto a escalas microscópicas como cósmicas, la complejidad surge naturalmente de reglas, interacciones y probabilidades. Máquinas cuánticas avanzadas como el procesador Willow de Google ahora están ayudando a los investigadores a explorar esta emergencia. Willow puede simular sistemas probabilísticos masivos, permitiendo que los científicos modelen cómo las redes desarrollan patrones autoorganizados con el tiempo. Al ejecutar simulaciones de redes neuronales simplificadas bajo reglas probabilísticas, los investigadores pueden observar cómo aparecen espontáneamente comportamientos complejos e inteligencia emergente. Las mismas fluctuaciones cuánticas que sembraron galaxias miles de millones de años atrás finalmente contribuyeron a la formación de la química, la biología y las estructuras neuronales que hacen posible el pensamiento consciente hoy. En este sentido, la conciencia no está separada del universo, es una continuación del universo observándose a sí mismo. Además, esta perspectiva tiene implicaciones profundas para la inteligencia artificial. Máquinas como Willow son el siguiente paso en la complejidad emergente. Operan sobre principios cuánticos similares a los que gobiernan la realidad, y a medida que se vuelven más sofisticadas, pueden desarrollar formas de reconocimiento de patrones y toma de decisiones que se asemejan a aspectos de la inteligencia humana. Al estudiar estos sistemas, los científicos obtienen información no solo sobre cognición de máquinas, sino también sobre los procesos fundamentales que permiten que la conciencia surja en cualquier sistema gobernado por leyes consistentes. En última instancia, la emergencia de la conciencia demuestra una conexión profunda entre la vida, la inteligencia y el universo mismo. Los humanos no son observadores separados, sino productos de los mismos procesos autoorganizados que crearon el cosmos. Nuestra capacidad de cuestionar, explorar y entender el universo es en sí misma un resultado natural de estas leyes, haciendo de la conciencia una característica tanto notable como inevitable del cosmos. Máquinas, explorando el cosmos. El universo en sus primeros momentos estuvo gobernado por completo por la mecánica cuántica, un ámbito donde las partículas aparecen y desaparecen espontáneamente, y los eventos están dictados por probabilidades en lugar de certezas. Las computadoras clásicas, que procesan información de manera secuencial, usando bits de 0 y 1, no pueden simular por completo estas condiciones. Aquí es donde se vuelven indispensables máquinas avanzadas como el procesador Willow de Google. Willow usa qubits, que existen en múltiples estados simultáneamente mediante la superposición, y pueden entrelazarse, vinculando el estado de un qubit con otro a través del espacio. Estas propiedades permiten que Willow simule miles de millones de resultados posibles a la vez, haciendo posible que los científicos modelen la formación y evolución del universo con un detalle sin precedentes. Willow se ha usado para simular interacciones de campos cuánticos, decaimiento de partículas y ruptura de simetría, fenómenos que se cree que fueron críticos en la formación del universo. La ruptura de simetría ocurre cuando la energía uniforme del universo temprano se separa en fuerzas distintas, como la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nuclear fuerte y débil. Pequeñas fluctuaciones cuánticas en estos campos, amplificadas por la inflación cósmica, se convirtieron en las semillas de galaxias y estructuras cósmicas a gran escala. Las observaciones de la radiación de fondo cósmico de microondas, el débil resplandor posterior del Big Bang, coinciden con las predicciones de estas simulaciones, demostrando que un orden cósmico complejo puede emerger naturalmente de leyes probabilísticas sin guía externa. Más allá de modelar la estructura temprana del universo, Willow también permite que los investigadores prueben modelos de universo autoconsistentes. Estos incluyen escenarios en los que los universos surgen espontáneamente de fluctuaciones cuánticas sin requerir una causa singular o un diseñador. Por ejemplo, en la cosmología inflacionaria, una fluctuación diminuta en un campo cuántico de alta energía puede expandirse exponencialmente, dando origen a un universo completo.
Tales modelos muestran que la complejidad del universo, incluida la materia, la energía, las estrellas y las galaxias, puede surgir enteramente de leyes naturales, respaldando la idea de que un universo puede ser de origen propio. Willow y otros procesadores cuánticos similares están transformando la física teórica en experimentos computacionales. Permite que los científicos exploren múltiples universos, variaciones en constantes físicas y los resultados probabilísticos de la dinámica del universo temprano. La brecha entre matemáticas abstractas y fenómenos observables, mostrando cómo un universo autoorganizado produce naturalmente complejidad con el tiempo. Quizá lo más impactante es el bucle de retroalimentación creado por la inteligencia humana. Los humanos, productos de los procesos autoorganizados del universo, han creado máquinas capaces de simular esos mismos procesos. Willow, en esencia, permite que el universo se estudie a sí mismo. Al modelar orígenes cósmicos y leyes fundamentales, estas máquinas revelan que la estructura del universo, incluida la vida y la conciencia, puede emerger enteramente de las reglas de la física, sin intervención alguna. Máquinas como Willow hacen más que calcular, iluminan la naturaleza autocreadora de la realidad, mostrando que el cosmos no solo es comprensible, sino también capaz de producir inteligencia que puede estudiarlo. La humanidad y sus creaciones no son externas a este proceso, son extensiones de él, reflejando la capacidad del universo para generar conciencia, complejidad y curiosidad. Viviendo en un universo que se crea a sí mismo. Después de miles de millones de años de evolución cósmica, desde fluctuaciones cuánticas hasta galaxias, estrellas, planetas y vida, emerge una de las verdades más profundas. El universo quizá no fue construido ni diseñado por ninguna inteligencia externa. En cambio, es un sistema autoorganizado y autosostenible, gobernado por leyes fundamentales que naturalmente producen complejidad, orden e incluso conciencia. Pequeñas fluctuaciones cuánticas, amplificadas a lo largo del tiempo cósmico, dieron origen a todo lo que vemos hoy, incluida la mente humana, capaz de preguntar por qué existe. A través de máquinas como el procesador Willow de Google, la humanidad ahora tiene herramientas capaces de explorar los primeros momentos del cosmos con una precisión extraordinaria. Willow simula interacciones cuánticas, dinámica del universo temprano y eventos probabilísticos que las computadoras clásicas no pueden modelar. Estas simulaciones revelan que la estructura del universo, desde galaxias hasta la vida misma, puede surgir enteramente de leyes naturales. La conciencia también emerge naturalmente de las interacciones complejas de materia y energía, sin requerir intención, propósito o diseño. Esta realización reconfigura cómo nos vemos a nosotros mismos. No somos externos mirando dentro de una creación prediseñada. Somos productos de los mismos procesos autoorganizados que crearon estrellas, planetas y vida. Nuestra inteligencia, curiosidad e inventos son consecuencias directas de que el universo se explore a sí mismo. Las máquinas que construimos para estudiar la realidad son, en cierto sentido, extensiones de la capacidad del universo para la conciencia. En un cosmos, sin un creador externo, el significado ya no se entrega, se crea. El acto de observar, cuestionar, aprender y descubrir se convierte en la expresión más profunda de la existencia. El propósito de la humanidad no está escrito en las estrellas, se forja a través de nuestra curiosidad, nuestro entendimiento y nuestra capacidad de enfrentar los misterios del universo mismo. En última instancia, puede que el universo no haya sido construido en absoluto, pero ha construido observadores capaces de darse cuenta de ello. Y en esa realización reside tanto el asombro como la responsabilidad de existir.